Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Una vez más, un domingo más, ¿verdad? Qué bueno, es bueno estar en la casa del Señor para poder aprender. Y seguimos en nuestra serie, Las Doctrinas de la Gracia. Y hoy es el turno de la doctrina número 4, la doctrina número 4. Y es el llamado irresistible, el llamado irresistible. Hermanos, estoy convencido que... dame un segundito. Ok, perfecto. Estoy convencido, hermanos, que esto ha sido de bendición para nosotros, el poder estudiar estas doctrinas de la gracia y hemos podido ver, porque básicamente lo que hemos estado estudiando es el Evangelio. Para poder entender el Evangelio, tenemos que entender esto. Estaba platicando con una persona en la semana y estábamos hablando y estábamos platicando que qué tan importante es entender el Evangelio. Porque alguien un día te va a pedir una razón del Evangelio y tendrás que saber qué decir. Pero si solo le dices Dios es bueno, que es cierto, no será suficiente. Entonces, hermano, yo veo esto como una especie de equipamiento, donde el Señor te está equipando, a mí me está equipando a entender mejor el Evangelio, para que cuando te toque que dar una respuesta de tu fe, ¿por qué es que eres cristiano? Tú tengas argumentos bíblicos para que le puedas decir a esa persona y para que Dios sea glorificado, que es nuestra última meta. Entonces, hermanos, por las últimas semanas hemos visto la depravación radical o depravación total. Esto es la condición de pecado del hombre. Va a hacer un pequeño resumen. La segunda doctrina, ¿alguien se acuerda de la segunda doctrina? Esto es estudio bíblico, así que se van en las preguntas. Sí. La elección soberana, así es, elección soberana, la elección soberana. ¿Y esto tiene que ver con qué? ¿Qué es lo que hace Dios? Escoge soberanamente. Es decir, ninguno influye en él, él escoge soberanamente como a él le place. Y la tercera doctrina, ¿quién se acuerda? La expiación limitada. ¿Qué significa eso? Expiación particular, ajá. Javier. Sí, los que él había escogido, ¿verdad? Sí, exactamente. La expiación particular o limitada es que Cristo murió por aquellos que el Padre eligió en la eternidad pasada, ¿verdad? Y hoy es el turno de el llamado irresistible, el llamado irresistible. Y a manera de introducción, déjenme comenzar con esta pregunta. ¿Cómo es que los hombres y las mujeres que están muertos espiritualmente pueden responder al llamado de salvación? ¿Cómo es que los hombres y mujeres que están espiritualmente muertos pueden responder al llamado de la salvación? Es decir, el llamado de arrepiéntete y cree. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Perdón? Recibir el Espíritu Santo. Voy a ir despacio aquí porque esta doctrina es súper importante. Tienen que entender bien porque si entienden bien esta doctrina, el evangelio tiene sentido. Cuando decimos que el hombre está radicalmente pervertido por su pecado, la Biblia nos llama que estamos espiritualmente muertos. Entonces, si yo tengo un cadáver aquí enfrente y le digo que se levante o que coma, ¿lo va a hacer? ¿Por qué no lo va a hacer? Está muerto. Cabrón, Alex, eso es obvio, ¿verdad? Es obvio. Un muerto no puede hacer nada porque está muerto. Bueno, esa es la condición espiritual del ser humano. Entonces, conociendo esa doctrina, que es la número 1, la depravación total, sabiendo eso, entonces, ¿cómo
estos que el Señor ha elegido, que están muertos espiritualmente, cómo responden al llamado de arrepiéntete y cree en el Evangelio. Siendo vivificados, creo que le vi una mano por allá. Andrew, ¿no? Exactamente, no pueden porque están muertos. Excelente, excelente punto. No pueden porque están muertos. Javier dice que son vivificados. ¿Alguien más? Con la convicción de pecado por medio del Espíritu Santo, como una ilustración como cuando alguien está ahí en el piso y alguien como los de la ambulancia le dice, clear. Oh, está. Sí, sí, sí. Por medio del Espíritu. Perfecto, hermana. Soplo de vida, sí, 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 sí. ¿Alguien más? Regeneración, sí. Todo lo que dijeron es correcto, hermana. De la gracia del Señor, sí. Todo se resume en esa palabra que dijo Brenda, regeneración. Regeneración. Y eso es lo que vamos a estudiar este fin de semana. El próximo fin de semana vamos a estudiar el llamado en sí, pero hoy vamos a estudiar y nos vamos a enfocar en la regeneración. En la regeneración. Ese es un término teológico. Se encuentra solo una vez en la Biblia, en Tito 3:5. Pero la Biblia lo conoce más como el nacer de nuevo. El nacer de nuevo. ¿Okay? Entonces vamos a ver algunas... vamos a ver algunas comparaciones. El Señor Jesús utiliza la imagen, y la Biblia lo utiliza también, la imagen del nacer de nuevo, de un nacimiento, para demostrar la pasividad del hombre. Por ejemplo, cuando tú naciste, tú tuviste algo que ver en tu nacimiento. ¿Verdad que no? Fuiste completamente pasivo. Cuando sentiste ya estabas en este mundo y tú no hiciste absolutamente nada. Alguien hizo algo por ti. Tu papá y tu mamá se casaron, se unieron y ¡pum! 9 meses después tú estabas aquí, ¿verdad? Completamente pasivo. Tú no hiciste nada. Y esa es la imagen o la metáfora que el Señor utiliza para, apuntar a aquellos que son creyentes, que han nacido de nuevo, han nacido de Dios. Mira lo que dice. Y ve, ahora si vamos a primera de Juan, perdón, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 6 al 13. Juan 1, 6 al 13. Juan 1, 6 al 13. Dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Este es Juan el Bautista hablando de Cristo, dar testimonio de Cristo. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra. Perdón, mi iPad se quedó. Dame un segundito. Ok. Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Escucha, pero a los que le recibieron. Aquí es donde di un poquito de contexto, pero donde quiero que nos enfoquemos es aquí, y en este versículo. Pero a los que le recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Este es el versículo clave, perdón, versículo 13. Que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Wow. Algunas observaciones en el texto. Okay. Vemos que la luz vino al mundo, esta es la encarnación de Cristo. El mundo, versículo 10, dice que no le conoció, okay. El mundo entero. Dice, por la oscuridad de su pecado no reconocieron al Salvador.
Versículo 11, y los suyos no le recibieron. Hubo un claro rechazo de los israelitas hacia Cristo, hacia Él. Este es el grupo que lo rechazó. Pero el versículo 12, este es el grupo que le recibió, que le aceptó. Y en el versículo 13 nos da tres cosas con respecto a los que lo recibieron, tres indicaciones acerca de ellos. Y la primera es, ¿qué dice el versículo 13? ¿Alguien lo quiere leer? Ujú. Tres negativos vemos ahí, ¿verdad que sí? Tres negaciones de parte de Dios. Es claro que el versículo está diciendo que esto, el nacimiento, porque el Señor usa una palabra ahí de nacimiento, no vino de ellos, sino vino de Dios. Estos que nacieron, estos que le recibieron, nacieron de Dios, no nacieron de ellos. Ahora, cuando dice que no nacieron de sangre, el Señor lo que está diciendo aquí es que no nacieron de linaje, esto no es algo que se hereda. Los cristianos no son cristianos porque sus papás fueron cristianos. ¿Ya? Y eso es importante entenderlo porque tus hijos y los míos no van a ser cristianos porque tú eres cristiano. No le puedes heredar la salvación. Le puedes heredar tus costumbres, pero el hecho de nacer de nuevo no se lo puedes heredar. Ninguno es creyente. Los hijos del pastor no son creyentes porque él es pastor o porque es anciano. No, esto no se hereda, no es cuestión de sangre, de linaje. No tiene nada que ver con eso. No es de eso. Tampoco se puede imponer, exactamente. Tampoco. Ahora, pensemos un poquito. ¿Por qué creen que es así? ¿Por qué creen que no se puede heredar? ¿Por qué es que no le puedes inculcar a tu hijo que sea cristiano? ¿Escuché algo por aquí? Porque está muerto, exactamente. Hermanos, lo que quiero tratar de ayudarles es que comiencen a pensar bíblicamente, conociendo las doctrinas que hemos estudiado. Si tú regresas a la doctrina número 1, pues claro, está muerto espiritualmente. Entonces tiene razón, es cuando comienzas a atar cabos, decimos en español. Ustedes los americanos dicen connecting the dots, ¿verdad? Conectar los puntos. Oh, exacto, sí, ahora tiene razón. Está muerto espiritualmente. Eso no es algo que se pueda heredar. ¿Ok? ¿Alguien más quiere opinar al respecto? La salvación es del Señor. Ujú, es cierto. Esto, hermanos, estas tres negaciones nos dejan bien, bien el Señor nos deja bien, bien en claro quién está en control. Y de nuestra imposibilidad. Y de la imposibilidad del hombre, de la incapacidad del ser humano. Al principio de las doctrinas de la gracia lo mencioné y dije que estas doctrinas le dan la gloria a Dios y humillan al hombre. Y es cierto, porque esto nos dice que nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada. ¿Qué es lo siguiente que él dice? Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de carne. Es decir, no por medio de esfuerzo humano. No es la voluntad, no es el que voy a hacer esto para ser salvo. Esa es la posición doctrinal de la Iglesia Católica. Creen en Cristo, en la gracia de Jesucristo, pero también creen en las obras. Tienes que hacer para ser salvo. Y aquí nos dice que no es de voluntad
de la fuerza humana. Creo que vi una mano por ahí. ¿Pregunta? ¿No? Ah, ok. Yeah. No es por medio de buenas obras. No es que los que fueron regenerados se esforzaron mucho haciendo todo lo humanamente posible para ser hallados fieles al Señor y así poder ser regenerados. Porque el nacer de nuevo es ser regenerados. Y ahorita voy a explicar más en detalle qué es la regeneración. Pero lo que estoy apuntando ahorita es que vean cómo la Escritura tan claramente apunta ante nuestra imposibilidad y nuestra incapacidad de poder hacer esto. El tercero es ni de la voluntad del hombre. Esto habla del deseo del hombre, es decir, ellos no nacieron de nuevo porque desearon nacer de nuevo. No es un deseo. Esto no es de que su voluntad, yo quiero nacer de nuevo. Hay un mal entendimiento y muchos de nosotros que venimos de círculos arminianos, pentecostales, nos han dicho, cree y naces de nuevo, ¿correcto? O acepta a Cristo y naces de nuevo. Pregunta, ¿puede eso ser cierto? Pensemos una vez más. ¿En qué doctrina vamos a pensar ahorita? La depravación total. ¿Puedes tener fe? No, no puedes tener fe. Algo tiene que ocurrir primero. Y esa es la regeneración. Y esa es una obra única y exclusivamente de Dios. Entonces, no puedes tener fe si no naces de nuevo primero. Es más, no, ese nacer de nuevo está cuando habla la Biblia habla acerca de nacer de nuevo, siempre está en voz pasiva. Una voz pasiva yo sé que no es una clase de gramática, pero es importante entender esto, porque la voz pasiva es en un verbo, en una acción, es el que hace, el que recibe la acción. Entonces, cuando habla de nacer de nuevo, es que alguien tiene que hacer esa obra de nacer de nuevo en ti. Tú no la puedes hacer en ti mismo. ¿Sí me explico, hermano? Una voz activa es si yo digo, yo pateo la pelota. Yo estoy haciendo la acción de patear la pelota. Pero si digo, yo fui pateado, es un verbo en voz pasiva porque yo estoy recibiendo la patada. ¿Sí? Entonces, esa es la voz pasiva y cada vez que ustedes van a encontrar nacer de nuevo, siempre lo van a encontrar en voz pasiva. Es decir, no lo puedes hacer tú. Alguien tiene que hacerlo en ti. Y ese alguien es Dios, por medio de su Espíritu Santo. ¿Okay? Preguntas, hermanos. Comentarios. Ujú, exactamente. Excelente ejemplo. Ese apunta ante la incapacidad del hombre de poder salvarse. Ujú, ujú. Sí, es cierto. Es cierto. Buen punto, hermano. Me acuerdo de 1 Corintios 1, a ver que dice que, perdón, 1:30 que dice, pero por obra suya de Dios están ustedes en Cristo Jesús, que es por obra de Por Dios, obra del sino Señor. obra de la carne. Sí. Y esa es una excelente anotación también, porque con este entendimiento, hermanos, cuando tú estés leyendo la palabra, cuando estés leyendo la Biblia
y veas que claramente Dios habla acerca de que Él es el que obra la salvación, entonces tendrá sentido. Tendrá sentido. Oh, claro, Él es el que obra la salvación. Yo estaba muerto espiritualmente y no pude hacer nada. Ya lo he leído, que soy incapaz, no se hereda, yo no puedo hacerlo, nunca lo he deseado. Él tiene que obrar la salvación. O sea, la Biblia comienza a tener sentido. Si regresamos ahí al versículo 13, ¿cómo termina el versículo 13? Sino de Dios. ¿Qué palabra? Dos palabras, tres palabras. Sino de Dios. Ese es un mundo de diferencia. Ese es el parteaguas, la diferencia es día y noche. Estas tres palabritas hacen un mundo de diferencia. Esto separa a los que tienen un conocimiento superficial del Evangelio, a los que entienden el Evangelio. Y no digo esto con el fin de alardear, sino con el fin de que sepas que esta palabra, si la entiendes, y muchas veces a mí, alguien me preguntó, ¿tú habías leído esto antes? Y yo dije, sí, lo había leído. ¿Y por qué no lo habías entendido? Tengo muchas razones para decirte por qué no lo había entendido, pero creo que la principal era como no lo entendía, lo hacía skip, lo pasaba. Seguía con la página, la siguiente. Porque domingo tras domingo, domingo tras domingo me decían, tú decide, tú decide, tú decide, tú, por años, eres tú, eres tú, eres tú. Nunca me enseñaron la soberanía de Dios. Entonces vengo a un pasaje que es obvio que está hablando y diciendo que es Él quien hace nacer a estos que le recibieron, y eso no cuadraba, no encajaba en mi manera de pensar. Así que, mejor a la siguiente página. Hermanos, esto es súper importante. El Señor nos está diciendo aquí que los que le recibieron nacieron de Él. Su origen, el origen de su nacimiento no se originó en ellos, como lo hemos visto, sino se originó ¿dónde? En Dios. En Él se originó. Nacieron de Dios. Nacieron de Dios. Es contundente este pasaje. Y luego el Señor va a hablar de esto en Juan 3, donde habla que tienes que nacer de nuevo. ¿Verdad? Ok. Hermanos, en los círculos teológicos a esto se le llama monergismo. Monergismo. Mono significa uno y la palabra ergin, viene la palabra sinergista, o significa trabajar. Entonces, cuando juntamos las dos palabras, monergismo, estamos diciendo que trabaja uno, solo uno trabaja. ¿Quién es ese uno que trabaja? Dios. Él es el único que trabaja. La salvación, hermanos, es monergística en su naturaleza, hermana. Sí, vamos. Sí, aplica perfecto y lo vamos a ver en un momento. Sí, lo vamos a ver en un momento. Pero esto es importante que lo entiendan. La salvación es monergística. Es decir, solo Dios obra en la salvación. Tú no le ayudas al Señor. Tú no le ayudas en lo absoluto. La posición arminiana es, tú tienes que colaborar con Dios. Y hay unas todavía peores que dicen, ayúdate que yo te ayudaré. Que eso no está en la Biblia. Eso, y de hecho hay cierta verdad en eso, hermano. Hay cierta verdad. Porque el Señor no recibe al Señor él mismo. Tú lo tienes que hacer. Pero este es el punto. Este es el punto. Y una vez quiero regresar a la imagen del muerto. ¿Ok? En este estado, le voy a llamar un estado, porque ese es un estado de muerte espiritual. ¿Ok? Eres incapaz
completamente incapaz de responder al llamado del arrepentimiento o el llamado de recibir a Cristo. ¿Okay? Eres incapaz de hacerlo, incapaz. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios regenera a este hombre o mujer que está en este estado, es que lo pasa de muerte espiritual, lo pasa de muerte espiritual a un nuevo estado. Este nuevo estado es de vida espiritual. Es en este nuevo estado donde tú recibes a Cristo, voluntariamente, porque tienes vida. Tu corazón ha sido regenerado, y lo vamos a ver en un momento. Pero ciertamente tú recibes a Cristo. Ciertamente tú te arrepientes. Ciertamente tú abrazas a Cristo por fe. Tú lo haces, pero es porque ya estás en un estado de vida nueva, que no te pusiste tú ahí. Tú no te pusiste en ese estado, porque eras incapaz de hacerlo. Fue el Espíritu Santo de Dios que te puso en este estado, hermano. Y tu mano. Excelente ejemplo. Excelentísimo ejemplo, hermano. Ajá, me estás viendo mis notas. Sí, ese es un excelente ejemplo. Excelente ejemplo. Ujú. Hermana. Exactamente. La elección. ¿Se acuerdan que en la última clase yo hablé y les enseñé la perfecta unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la salvación? El Padre escogiendo en la eternidad pasada a quienes ha de salvar. Cristo muriendo por el mismo grupo que el Padre escogió en la eternidad pasada. Él no murió por nadie más, sino por esos. Y ahora el Espíritu Santo regenerando a ese mismo grupo en su tiempo, en su debido tiempo, en el tiempo donde Dios dijo, déjame preguntarte, ¿tú viniste a Cristo en la primera vez que te hablaron acerca del Evangelio? Puede ser que sí. No es malo si fue así. Yo no, a mí me hablaron del Evangelio hace mucho tiempo y no. Es decir, Dios tenía un tiempo específico donde Él ya había determinado en este tiempo, Él lo voy a traer a la vida. ¿Eh? Entonces, sí, hermano, excelente pregunta y excelente respuesta. El Espíritu Santo va a regenerar a todos los que el Padre eligió, por los que Cristo murió. Uh-huh. Yeah. Crazy. Apocalipsis 3:20. Sí, eso ha sido mal interpretado, hermana, porque el Señor no está hablando de salvación. Si tú te das cuenta, dentro del contexto está reprimiendo, está regañando a iglesias a que se arrepientan. Ese llamado no es para no creyentes, ese llamado es para los profesantes. ¿Ya? Lamentablemente es lo que hemos escuchado desde los púlpitos. El Señor está a la puerta llamando. No, está sacado fuera de contexto. Sí. No está haciendo un llamado a la salvación el Señor. Eso no significa que no hace otros llamados en otros lados, los hace a todo mundo. Al que quiera venir, venga y beba del agua de vida eterna. Ese es un llamado general, sí lo hace, pero en ese específicamente no es un llamado de salvación. Uh-huh. Buena pregunta. Sí. El llamado es general para todos, pero sí, sí lo es. Lo vamos a ver más a fondo en la próxima clase, porque hay dos tipos, pero para responder la pregunta, hay dos tipos de llamados. ¿Okay? O uno se le conoce el llamado general. Y eso lo hago yo todos los domingos. ¿Sí lo han escuchado? Todos los domingos. Pero ese es un llamado general. Yo no puedo convertir a nadie. Yo no puedo llamar a nadie a la salvación. Es necesario, y vamos a ver esas características el próximo domingo.
ese llamado general es necesario. Pero hay un llamado irresistible, que es el tema de la doctrina. Ese llamado irresistible es el que escuchan los que han sido regenerados. Y ellos no lo pueden resistir. No lo pueden resistir. Y tiene el argumento arminiano es este. Todo mundo resiste el llamado todo el tiempo. Y es cierto. Todo el mundo resiste el llamado. Todo el mundo resiste el llamado. Hemos tenido inconversos en esta habitación. Se les hace el llamado al arrepentimiento y responden. No responden. La gran mayoría de veces no responden. ¿Por qué? ¿Por qué no responden? Porque están muertos, ¿verdad? Yo descanso en que mi responsabilidad es hacer el llamado general. Ese es mi llamado y esa es mi responsabilidad. Continuamente. Y lo hago honestamente. Con un deseo genuino de que esa persona venga al arrepentimiento. El llamado en sí, bíblico, del arrepentimiento es genuino. Es genuino. Pero la verdad es que el Señor va a llamar en su momento a los que Él ha escogido. Y para eso los tiene que regenerar primero, ¿verdad? Uh-huh. Excelente aportación. Uh-huh. De qué gloriarnos. Uh-huh. Sí, sí. Y ese ejemplo, esta historia dentro del Evangelio es para apuntar a eso, a que Cristo levanta a los muertos espirituales. Cuando le llamó por su nombre. Algunos teólogos han dicho que si no hubiese dicho su nombre, todos los muertos se hubieran levantado. Eso apunta hacia qué tan específico es el llamado. Ese es el llamado irresistible, el llamado específico, el llamado particular. Lázaro, levántate. Se levantó el hombre. Eso es lo que sucede en la regeneración. Pueden ir dos personas caminando. Dos personas pueden ir caminando o le hablas a dos personas, mejor dicho. Le hablas a dos personas acerca del Evangelio. Le predicas a dos personas acerca del Evangelio. Y una responde y la otra no. ¿Por qué? Las dos están muertas, las dos están espiritualmente igual. Sí, para una de las dos personas, ella no sabe que está haciendo, que fue regenerada. No lo sabe. Esta persona no lo sabe. Vienes a ese entendimiento después que estás estudiando ya la Biblia. Sabes lo que te pasó. Pero esta persona comienza a tener interés. Lo que antes rechazaba ahora le parece interesante, atractivo. Incluso quieres comenzar a leer la Biblia. Tienes convicción de pecado. Eso es una buena medida de tu profesión de fe. De tu profesión de fe. Porque el nuevo creyente tiene nuevos deseos. El que ha sido regenerado tiene nuevos deseos, nuevas inclinaciones. Nuevas inclinaciones. Entonces, si tú dices ser creyente, pero no está ahí el deseo de leer la palabra, tienen que torcerte el brazo. Hoy tengo que abrir este libro. Sí, porque para que no me estén ahí dando lata de que si ya leíste la Biblia. Si esa es la actitud tuya, hay un problema. Porque por naturaleza, el creyente es una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. Todo el mundo conocemos ese pasaje. Porque de tal manera que si alguien está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas, fíjate lo que está diciendo. Las cosas viejas pasaron. O sea, es decir, el antiguo Alex ya no es Alex. Es una nueva criatura.
con nuevas inclinaciones, nuevos deseos. No hay que forzar ahora a Alex a que lea la Biblia. No hay que forzar, estoy usando el nombre de Alex, pero no es nada personal. Es el que vio ahorita. O Raúl, o hermano Jesús, Javier, cualquiera de nosotros aquí. Ah, tenemos ese nuevo deseo. El creyente, si profesamos ser creyentes, deberíamos de tener ese nuevo deseo. Si no existe ese deseo, hay un problema. Hay un problema. Sí, tiene razón. Sí, hermano. Sí, es cierto. Constantemente. Sí. Esto es algo que nosotros tenemos que hacer, pero no solo nosotros, ustedes también tienen que hacerlo. Y eso, y ¿cómo lo hacen? Con sus familiares, con sus hijos. Predíquenles el evangelio y llámenos al arrepentimiento todo el tiempo. Todo el tiempo. Tienen que estarlos llamando al arrepentimiento y pídanle al Señor que tenga misericordia de ellos. De una mano. Sí. Claro ejemplo, y es bien bíblico. Es bien bíblico. Viene a mi mente Hechos 16, donde está Pablo. ¿Con quién andaba Pablo allí? Y estaban hablándole a unas mujeres y de repente Lidia era el nombre de ella. Lidia, el Señor abrió sus oídos y su corazón para que entendieran y le estaban hablando a ella. Esa es la soberanía del Señor en la regeneración, ¿verdad? Ya. Sí, 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 tenemos que ser persistentes, definitivamente. Tenemos que ser persistentes en la, en el llamar al arrepentimiento a las personas, porque no sabemos cuándo el Señor lo va a hacer. Esa es prerrogativa de Él. Ya. Entonces, si el monergismo es que la salvación es solo del Señor, su contraparte es el sinergismo. Sinergismo significa trabajar juntos. Eso es lo que significa. Trabajar juntos, sinergista. Y esto, apúntelo porque le va a servir cuando estemos hablando de la santificación. Cuando estamos hablando de la santificación. La santificación es sinergística. Es decir, trabaja el Señor y tú. Y eso es claro en la Biblia. Eso es claro en la Biblia. Y la santificación es la progresión, la santificación progresiva, donde uno deja de pecar menos cada día y ama la justicia. ¿Okay? Y eso es un proceso que va a durar hasta el día que nos muramos. Pero esa sí es sinergística. La salvación o la regeneración es monergística. ¿Okay? La posición sinergística siempre ha sido la posición de los arminianos. Creo que al principio de la doctrina de la serie, creo que mencioné a Jacobo Arminio, quien era quien propuso este pensamiento teológico. Y ellos, de hecho, las doctrinas de la gracia son una respuesta a los 5 puntos arminianos. Ellos estaban en contra de Calvino, y dijeron, por ejemplo, que el hombre está parcialmente depravado.
no está totalmente depravado. Que va en contra de ¿de qué doctrina? De la depravación total. ¿Ok? So ese fue su primer punto. Ellos incluso dicen que hay algo de bondad en el hombre, que por eso puede este, ah, aceptar al Señor o elegir al Señor. También hablaron acerca de la elección condicional. No de la elección incondicional, sino de la elección condicional, que Dios elige a quien salva basándose en el conocimiento previo que Él tiene del futuro. Eso es lo que ustedes van a escuchar, o si es que lo escucharon. Es que el Señor viajó en el túnel del tiempo y vio que Alex iba a aceptar al Señor, que Javier, que hermana Lucy iba a aceptarlo. Y entonces, basado en ese conocimiento, entonces eres un elegido. Y eso representa, ya lo vimos, no voy a entrar ahorita en todo pero ya lo vimos al principio, todos los problemas teológicos que eso representa. Eso no es así. También ellos apuntaron, y hasta el día de hoy lo hacen, la expiación universal, los méritos universales de Cristo. Es decir, que Cristo murió por todos, pero no todos son salvos, dicen, pues ellos deciden rechazar a Dios. Pero ellos son los que dicen que murió por todos. El otro es la gracia resistible. La gracia resistible, es decir, que el hombre puede bien escoger o aceptar el llamado de salvación, porque tiene un libre albedrío. ¿Okay? Y el último punto, que es el quinto, es la posibilidad de caer de la gracia. Es decir, es posible que el creyente termine perdido en el infierno. Esos 5 puntos arminianos son, o mejor dicho, las 5 doctrinas de la gracia son en respuesta a los 5 puntos arminianos que acabo de mencionar. ¿Okay? Y es importante que ustedes lo sepan, por eso lo estoy mencionando. Pero regresemos una vez al texto y vamos a ver esto. Juan 1:13 dice, ya lo vimos, ¿verdad? Que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombres, sino de Dios. La escritura es muy clara y no nos deja lugar a ambigüedades. Es claro que el hombre queda excluido del nacimiento espiritual. Queda excluido del nacimiento espiritual y este nacimiento se origina en Dios, no en el hombre. Ahora veamos unos pasajes y vamos a Juan capítulo 3, versículos del 3 al 8. Estos hablan acerca de la regeneración. Este es el Señor Jesús hablando. Juan 3, 3 al 8 dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene y no sabes a dónde va. Así es, está la comparación, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, todo el que nace de Dios. ¿Okay? Aquí Jesús es aún más claro, usando la metáfora del nacimiento para demostrar la regeneración. Vamos a hacer algunas observaciones. Versículo 5. Jesús usa la metáfora del agua para referirse al lavamiento que Dios lleva a cabo en aquellos que salva. Esta agua, cuando dice en el versículo 5, no es agua bautismal. Los católicos utilizan esto para decir, mira, al bautizarlos en agua, ahí sucede la regeneración. No es. Veamos el ejemplo en el Antiguo Testamento, Ezequiel 36:25. Escucha, dice, entonces rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién está hablando aquí? Dios.
Él es el que está haciendo la acción de limpiarnos. Y eso es a lo que se está refiriendo Jesús. Este pasaje, aquí en Ezequiel 36:25, está hablando acerca de la regeneración. Versículo 8. Veamos otra observación ahí. Jesús usa la metáfora del viento para indicar la operación del Espíritu Santo en la regeneración, aludiendo a que esto es algo que nadie puede controlar, sino que el Espíritu Santo es el que hace la regeneración y o el nuevo nacimiento, y no el hombre. Regresen conmigo a Juan 3:8. Alguien que lo quiera leer con despacito, queremos entender las palabras ahí. El viento sopla donde quiere. Oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene, dónde va. Es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ujú. Es claro. Ahora, al menos ahora para mí es claro, antes no lo era, soy honesto. ¿Okay? Pero es claro que el Señor está diciendo que esto no lo puedes controlar tú. ¿Puedes controlar el viento? ¿Tienes algún control, alguna especie de control con el viento? No. Y es lo que está diciendo Jesús. Tú no controlas este nacimiento. Es de Dios, es el Espíritu Santo que lo hace. Tú no lo controlas. Es por eso, hermanos, entendiendo esto, es por eso que ustedes no nos escuchan aquí a decir a nosotros, repite esta oración conmigo. Eso es manipulación. Eso es manipulación. El pasaje es claro, la obra regeneradora es exclusivamente de Dios y nadie puede controlarlo o manipularlo. No puedes. No puedes. Hay tantas falsas conversiones allá afuera, creyendo que son creyentes, pero no lo son porque repitieron una oración. Si tú eres salvo y repetiste esa oración, quiero decirte que no eres salvo por esa oración. Esa oración no hizo nada por ti. Nada. Absolutamente nada. Si hoy tú tienes un amor hacia la justicia y un odio hacia el pecado, hoy tienes tú un amor hacia Cristo y odio hacia el mundo, eso es porque el Señor regeneró tu corazón. A pesar de esa oración, a pesar de esa manipulación, el Señor transformó, te quitó ese corazón de piedra y te dio un corazón de carne. Te limpió de tus pecados, a pesar de esa oración. Preguntas. Ok, sigamos. 2 Corintios 5:17. Aquí vemos una vez más, como ya lo mencioné, que todo el que está en Cristo es una nueva criatura. Es una nueva criatura. Somos hechos nuevas personas interiormente. Ahora, hermanos, esto no significa por un momento que dejemos de pecar. ¿Okay? No quiero que se lleven en la mente que es cierto, somos nuevas criaturas por dentro, pero todavía hay un problema en nosotros. ¿Alguien puede identificar ese problema? La carne, exactamente. Todavía seguimos en esta carne. Y esa es la batalla que enfrenta todo creyente. Entre la carne y el espíritu. El espíritu anhela las cosas de Dios, pero tu carne quiere responder, quiere defenderse, es egoísta, quiere lo suyo, y encuentras esa pelea dentro, ¿sí, hermana? Va a querer dominarte, sí, pero ya no estás bajo su dominio. Va a querer dominarte, pero ya no estás bajo su dominio. El pecado va a querer dominarte, pero ya no estás bajo su dominio. ¿Por qué? ¿Perdón? Hemos sido regenerados, pero para eso hay una razón aún más. Exactamente. Ya no somos esclavos del pecado, porque Cristo destronó, ¿se acuerdan? Lo vimos en 4 semanas, la expiación de Cristo. En la cruz, Él destronó a Satanás y sus obras. Lo hizo. Ya no somos esclavos. Hermano. Ya eso, por la historia de puede ser el pecado donde
donde debemos ahora sí que el pecado que quiere dominar. Sí, es una verdad que tenemos que luchar contra el pecado que siempre está ahí acechando. ¿Verdad? Ese sí está tocando a la puerta y queriendo entrar en todo momento. Ajá. Ahora, para ser específicos en ahí en Génesis 3, Génesis 4, perdón, ah, ahí no le está hablando el Señor a alguien regenerado, porque Caín no fue regenerado. De hecho, estudiando este pasaje, y lo iba a decir en la predicación, esta última predicación, pero me iba a tomar demasiado tiempo explicarlo. Pero ese es un buen ejemplo, ya que lo tocaste, no está en mis notas, pero ese es un buen ejemplo de la regeneración. Un excelente ejemplo de la regeneración. Porque quiero que sepan que la regeneración no es algo nuevo en el Nuevo Testamento. Siempre ha sido así. La salvación siempre ha sido por fe. Siempre ha sido por fe. Entonces, si sabemos, número uno, que todo ser humano desde Adán está muerto espiritualmente, ¿cómo pudieron tener fe? Dios tuvo que regenerarlos de alguna manera. De alguna manera tuvo que regenerarlos. ¿Ok? Entonces, volviendo al ejemplo de Caín y Abel, ¿por qué Dios vio a uno con agrado y a otro no? En la manera corta, sí, así es. La respuesta corta, sí, esa es la razón. Esa es la razón. Luego nos damos cuenta de esa verdad cuando vamos a Hebreos 11:4. A ver, alguien que vaya a Hebreos 11:4. Es increíble, porque en Génesis 4 no encontramos una respuesta. Si tú tratas de buscar una respuesta ahí del por qué Dios aceptó la obra de Abel y no la de Caín, no la vamos a encontrar. No tiene nada que ver el tipo de ofrenda. No es que uno le llevó verduras y el otro le llevó un carnero gordito. No, eso no es la base de la salvación, porque esa aceptación es salvación. Eso es lo que es. ¿Verdad? No es en base a la obra, hermano. Eh, por la fe, Abel ofreció a Dios ¿Por qué? por la fe. Por la fe. Si ves, ese es, Hebreos 11 está hablando de los héroes de la fe salvífica, de la fe que salva. Está hablando de la salvación. Todo ese capítulo es acerca de salvación. Entonces está diciendo el autor de Hebreos que Abel fue salvo, tuvo una fe salvífica. ¿Cómo es posible que un hombre muerto espiritualmente haya tenido fe salvífica? ¿Cómo? El Señor tuvo que regenerarlo de alguna manera. Sí. Y es elegido, gracias, hermana. ¿Sí ve cómo comienzan a conectar los puntos? Es obvio que el Señor eligió a uno y no a otro desde el principio. Desde el principio. Desde el principio. ¡Wow! Está. O sea que la doctrina no está escondida ahí, que no está a plena vista. A plena vista. Y luego dice el versículo 11:4 que acaba de leer a Javier, que la ofrenda fue mejor, ¿verdad? Por lo cual alcanzó el que era justo, Y justo es esa dando Dios santificación. testimonio por la fe. La ofrenda fue aceptada porque era un creyente. Igual para ti y para mí el día de hoy. Nosotros no hacemos obras para ser aceptados. Nosotros obramos porque ya fuimos aceptados. Efesios 2:8-10. 2:10, mejor dicho. Del 8 al 10. Del 8 al 10 dice, vamos a Efesios 2:8-10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, nadie se jacte, de repente dice tu versión. Porque somos hechura suya, vea, escuche el lenguaje, somos hechura suya.
regeneración, somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por buenas obras, somos salvos para buenas obras, con propósito. Cuando tú y yo obramos bien, obramos en justicia, buscamos hacer lo justo, lo correcto, no para ser salvos, sino por amor al Señor, es traer nuestra ofrenda al Señor y el Señor la acepta. Es aceptada. Porque no está viniendo, no es algo que tú le estás dando para obtener algo del Señor. Yeah. El Señor no acepta las obras del no creyente, como no aceptó las obras de Caín. No las aceptó, porque Dios no acepta las obras de los impíos. Acepta las obras de los justos, que Él mismo ha justificado, que Él mismo ha lavado, que Él ha regenerado, que Él ha cambiado el corazón, que Él ha cambiado la mente, que Él ha regalado fe incluso, porque la fe que llegamos a tener en el estado de regeneración, incluso esa fe es un regalo de Dios, no proviene de ti. ¿Ya? Y ahí es donde sucede la conversión. A eso le llamamos conversión. Regreso rápido. Estando en el estado de nueva vida, cuando ya has sido regenerado, el Señor te regala arrepentimiento y fe. Y es esa combinación de arrepentimiento y fe lo que se llama conversión. Eso es conversión. Arrepentimiento es dejar y entender la totalidad de tu pecado. No un pecado, no solo un pecado. Oh, entiendo, soy mentiroso, pero creo que este otro pecado no es tan malo. No. El arrepentimiento es entender la totalidad de tu naturaleza pecaminosa y rechazar eso. ¿Okay? Pero no te quedas así sin nada, sino la fe es abrazar a Cristo y poner tu fe en Cristo y entender que Él murió en la cruz por pecadores como tú. Platicando ayer con alguien, me dio una descripción del Evangelio más bíblica, no me la pudo dar. Diciendo que él creía que Cristo había muerto en la cruz por pecadores como él. Hermanos, eso no te lo puede revelar carne ni sangre. No te lo puede revelar carne. El Espíritu Santo tuvo que haber obrado en tu corazón para que entendieras eso. Como le dijo el Señor a Pedro, ¿verdad? Es lo mismo, porque ese entendimiento, el muerto espiritual, no lo puede captar. Pero alguien que te lo dice con convicción y lo cree, hermano, el Señor obró en ese corazón. ¿Okay? Entonces, hermanos, vamos a dejarlo por aquí el día de hoy. Yo sé que había una mano por allá levantada de Andrew. Vamos a platicar después, ya estamos unos minutos tarde. Pero hay tanto que hablar al respecto, pero creo que es importante que vayamos despacio. Ninguno nos ha dicho que tenemos que terminar para cierto tiempo. ¿Okay? Lo importante, hermanos, les repito, es que lo entiendan, mediten en esto, véanlo, platíquenlo, porque esto es parte del Evangelio. Si no entendemos esto, no hemos entendido el Evangelio. Y al mismo tiempo, quiero exhortarte, tomar un minuto para exhortarte, examina tu corazón, por favor. Examina tu corazón, ve si hay evidencias de un nuevo corazón en ti. Tienes que examinarte por tu propio beneficio. Ahora sí que estoy rogándote por tu propio beneficio. Ahora sí que estoy haciendo el llamado general por tu propio beneficio. Examina si tienes un deseo de obedecer a Cristo. Si eso quema tu corazón, sin importar tus circunstancias. Sin importar tus circunstancias. Si hay un deseo, entonces, si no existe ese deseo, hermano, ruégale al Señor que te dé un nuevo corazón. Pídele al Señor que te dé un nuevo corazón, que cambie tu corazón de piedra y que te dé un corazón de carne, un corazón sensible a las cosas de Él. Si te cuesta estar en la iglesia, hay un problema, hermano. El creyente verdadero, el que describe la Biblia, ama estar con los hermanos.
ama. No los tienes que arrastrar a la iglesia. No es que la mujer la esposa tenga que traerte, o el esposo traer a su esposa. No, eso no es la actitud de un creyente. No lo es. No lo es. Entonces examina tu corazón si hay evidencias de una regeneración. Si no, hermanos, el Señor es misericordioso. Lo es. Pídele que te dé un corazón nuevo. En oración, pídele hasta que Él te dé un corazón nuevo. Amén. Vamos a orar. Señor, qué gloriosa es esta verdad, la regeneración. Ese es el milagro más grande que podemos ver hoy en día. Tú levantando muertos espirituales y transformándolos, trayéndolos a novedad de vida. Solo tú puedes hacer eso. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes que puedan meditar, comprender, leer, escudriñar tu palabra para un comprendimiento profundo acerca de esta hermosa verdad. Señor, te pido que aquel hombre o mujer en medio de nosotros que no tenga evidencias de una regeneración, que seas misericordioso, Señor, para con él o para con ella. Que le muestres, Señor, su necesidad de un nuevo corazón y ponle en su corazón, Señor, el rogarte a ti en oración que le cambies su corazón, que le quites el corazón de piedra, orgulloso, egoísta. Le des un corazón de carne, un corazón obediente a ti. Gracias, Señor, por este grupo de hijos tuyos. Pedimos, Señor, que en el día de hoy todo lo que hagamos sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús.